Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta clase de transmisión por cadenas. Mi nombre es Ricardo Arias, ingeniero mecánico. Entre los diversos tipos de cadenas empleados en transmisiones de potencia, las más usadas son las cadenas de rodillos. Las partes de que consta una cadena de rodillos son las que se presentan en la figura siguiente: 1. Eslabón. 2. Rodillo. 3. Placa de eslabón. 4. Casquillo. 5. Pasador. Y 6. El paso. Las cadenas de transmisión son la mejor opción para aplicaciones donde se quiera transmitir grandes pares de fuerza y donde los ejes de transmisión se muevan en un rango de velocidades de giro entre media y bajas. Las transmisiones por cadenas son transmisiones robustas que permiten trabajar en condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requieren de lubricación. Además, proporcionan una relación de transmisión fija entre las velocidades y ángulo de giro de los ejes de entrada y salida, lo que permite su aplicación en automoción y maquinaria en general que lo requiera. Las ventajas de las transmisiones por cadenas son: no presentan deslizamiento, es compacta y no requiere tensión inicial como en el caso de las correas. Si está bien diseñada, es mucho más duradera que las correas. Permite trabajar con menores distancias entre centros de poleas, con la siguiente ventaja económica: ante una rotura, uno o varios eslabones es de fácil arreglo. Son poco sensibles al medio en que trabajan. Las desventajas son: solo aplicable cuando los ejes son paralelos, pueden ser varios, pero en todos los casos las ruedas dentadas deben estar en el mismo plano. Preferiblemente los ejes deben ser horizontales para evitar el uso de apoyos laterales para la cadena. Son más costosas que las transmisiones por correas. Necesitan un buen mantenimiento con limpiezas periódicas y lubricación adecuada. Para absorber los alargamientos deben disponerse los ejes de modo que pueda tensarse la cadena o bien montar un piñón tensor en el ramal flojo. Tipos de cadenas. Cadenas de bulones de aceros, según DIN 654, de fundición maleable, en pasos de 32 a 150 milímetros, para esfuerzos de tracción desde 153 kilogramos o 1500 newton a 1224 kilogramos o 12.000 newtons. Se encuentra en máquinas agrícolas e instalaciones de elevación y transporte. Cadenas articuladas desmontables, según la norma DIN 686, de fundición maleable en pasos desde 22 a 148 milímetros, para esfuerzos de tracción desde 30.6 kilogramos o 300 newton a 327 kilogramos o 3.200 newtons, también utilizadas en máquinas agrícolas e instalaciones de elevación y transporte. Cadenas Galle, según la norma DIN 8150 y 8151. Sus eslabones están articulados sobre bulones. La pequeña superficie de la articulación permite solamente velocidades de cadena hasta 0.5 metros por segundo y se utiliza en ascensores y en aparatos elevadores. Cadena de rodillos, según la norma DIN 8187, la norma IRAM 5184 y BS 228, cuyas mallas están remachadas con bulones en uno de los extremos y en otro con casquillos articulados. Estos casquillos llevan además unos rodillos templados. Puesto que en cadenas resultan muy apropiadas para todas las condiciones de trabajo, son las más utilizadas. Por otra parte, son bastante insensibles a las influencias exteriores. Se fabrican de 1 hasta 5 hileras normalmente. En la norma DIN 8181 están normalizadas las cadenas de rodillos de eslabones o paso largo que se emplean cuando las distancias entre los ejes son muy grandes, mientras que en las normas DIN 8188, IRAM 5184 o ANSI B29-1 están normalizadas las cadenas de rodillos con pulgadas, las más usadas en nuestro país. Cadenas de manguitos, según la norma DIN 73232, que son en principio cadenas de rodillos.
Por esta razón son más ligeras y están sometidas a menores efectos de fuerza centrífuga, pudiéndose trabajar a mayores velocidades. Se utilizaban hasta hace algunos años en automóviles, se dejaron de usar pues requieren ruedas mecanizadas con precisión y cuidado para mantener el desgaste dentro de límites aceptables. Además son muy sensibles al polvo y suciedad. Cadenas Rotary, según la norma DIN 8182. Tiene eslabones acodados y pueden emplearse con un número de elementos que se desee. El acodado en los eslabones las hace muy elásticas, de modo que absorben mejor los esfuerzos de choque. Cadenas de dientes o silenciosas. Según la norma DIN 8190, son eslabones de dobles dientes. Los flancos exteriores portantes abarcan un ángulo de 60 grados. Para aumentar la resistencia al desgaste existen casquillos articulados templados entre los eslabones y para que no se salgan de las cadenas lateralmente de la rueda están equipadas además con unos eslabones guías no dentados, uno central y dos exteriores, que engranan en las ranuras anulares de las ruedas. Las cadenas dentadas son apropiadas para velocidades muy altas y marchan sin ruido, principal uso de distribución de motores de combustión interna. Son cadenas más caras que el resto de las cadenas mencionadas. Cuando están en baño de aceite permiten trabajar hasta 30 metros por segundo. Velocidades y fuerzas en la cadena. En las transmisiones por cadenas, por ser el paso secante a la circunferencia primitiva de las ruedas, existe una variación de la velocidad tangencial originada por el denominado efecto cordal o de polígono, que se explica observando la figura, donde se ha tomado exageradamente una rueda de solo 4 dientes para resaltar el hecho. Para una rueda de velocidad angular constante, en la posición A la velocidad periférica pasa por un valor máximo, B máximo es igual a R por omega, mientras que en la posición B tiene un valor mínimo, B mínimo igual a R' por omega. Por tanto, a medida que disminuye el número de dientes de las ruedas es mayor la variación entre las velocidades tangenciales máximas y mínimas. Esta mayor diferencia aumenta la magnitud de los saltos de cadena y del ángulo phi que está obligado a girar un eslabón con respecto a otro, aumentando por consiguiente el desgaste, la pérdida de potencia y ruido de la transmisión. Deben construirse ruedas con un número de dientes elevados, sin caer en velocidades periféricas exageradas. Por otra parte, conviene que el número de dientes del piñón no sea común denominador del número de eslabones de la cadena, para emparejar el desgaste y que a la inversa de las correas el ramal flojo sea el inferior para facilitar la salida de la cadena motora, haciendo la marcha más suave y silenciosa. Se recomienda que el número mínimo de dientes del piñón más pequeño de una transmisión por cadena sea 12 para baja velocidad, 17 para media velocidad y 21 para alta velocidad. Se debe entender por velocidad baja de cadena cuando es menor de 2 metros por segundo y por velocidad alta cuando supera los 20 metros por segundo. En la práctica se suelen emplear los siguientes números de dientes tanto para la rueda menor como para la rueda mayor. Piñón o rueda menor de 17, 19, 21, 23 y 25 dientes. Rueda mayor de 38, 57, 76, 95 y 114 dientes. Como cualquier cambio de velocidad supone la existencia de una aceleración y esta implica la aparición de una fuerza, es evidente que en la cadena aparecen fuerzas debidas al fenómeno descrito. Además, en la vertical aparecen unas aceleraciones que ocasionan brincos en las cadenas. Como se observa en la figura anterior, el incremento del radio que experimenta el rodillo desde que entra en contacto con él hasta que gira un ángulo θ es R por 1 menos coseno de θ. Dicho incremento es tanto más grande cuando menor sea el número de dientes. Se acepta de forma práctica que cuando el número de dientes de piñón iguala o supera el de 25, dicho incremento es despreciable y la cadena no brinca. No obstante, el número de dientes de la rueda no puede aumentar en demasía, dado que esto supone que la altura de los mismos se hace más pequeña y la posibilidad de desengranar la cadena, es decir, que se salga la cadena de la rueda dentada, será mayor. El montaje de una transmisión por cadena es sumamente sencillo y requiere pocas atenciones. Se precisa que
Mantengan un paralelismo entre el piñón conductor y piñón conducido. Para su comprobación es frecuente recurrir a dos reglas que, situadas a ambos lados de los piñones, indican de forma muy clara el paralelismo del montaje. Segundo, que los piñones, además de paralelos, se mantengan en un plano perfecto. Tercero, que el eje o el árbol sobre el que se montan los piñones no tenga holgura ni estén descentrados, lo que hace que aparezcan brincos o tensiones anómalas. Montaje de cadenas. Para el montaje de las cadenas debemos tener en cuenta que no ofrezca ni exceso ni defecto de tensión. En caso de exceso se acorta su vida útil, en el caso del defecto tiende a salirse. Tensión por carga repetida. Las cadenas de las transmisiones por cadena están cargadas con tensión cíclica, por lo que la cadena está sujeta a fatiga. El diagrama de la carga típica se muestra en la siguiente ilustración. El diagrama de carga puede variar según los distintos esbozos de transmisión. Entre A y B, la tensión de la cadena va disminuyendo hasta que tiende a cero. Entre B y C, la tensión tiende a cero porque es el ramal flojo. Entre C y D, la tensión aumenta progresivamente hasta su punto máximo. Entre D y A, la tensión se mantiene en su valor máximo, hablamos del ramal tenso. Las fuerzas que aparecen durante el funcionamiento hacen que la potencia que pueden transmitir para una tracción máxima determinada F1 aumenta con la velocidad lineal hasta llegar a un máximo, a partir del cual disminuye según se presenta en la figura siguiente. El desgaste. El desgaste es un factor importante a la hora de diseñar transmisiones por cadena de rodillo. Por norma general, las cadenas de rodillo suelen sufrir más el desgaste de las juntas de la cadena y de las ruedas dentadas. Normalmente al principio de la vida útil de la cadena el desgaste avanza rápidamente. Este estado recibe el nombre de desgaste inicial. El desgaste inicial se puede reducir precargando la cadena. La precarga puede aumentar la vida útil de la cadena. Posteriormente, las juntas de la cadena siguen desgastándose a menor ritmo. Esto recibe el nombre de desgaste normal. Si la cadena cuenta con una lubricación adecuada, el desgaste de las juntas de la cadena seguirá experimentando un desgaste normal y podrá utilizarse durante toda su vida útil. Al final de la vida útil de una cadena, el desgaste de la junta vuelve a avanzar deprisa. El desgaste de las juntas de la cadena hace que las cadenas de rodillo se alarguen. Las ruedas dentadas de las cadenas de rodillo están diseñadas para emitir hasta un 3% de alargamiento de la cadena debido al desgaste, 1.5% en el caso de cadenas de doble paso. Si el porcentaje de alargamiento de la cadena supera el valor admitido, deja de encajar en las ruedas dentadas y el sistema no funciona correctamente. Es posible que el desgaste de juntas de cadena en ruedas dentadas de gran tamaño o en transmisiones con distancias fijas al centro no sea el mismo. Si se va a sustituir la cadena desgastada, se recomienda reemplazar también las ruedas dentadas. El desgaste de las ruedas dentadas se mide por la variación de la forma de los dientes. Estos comienzan a tener una forma de gancho. Las ruedas dentadas de las poleas intermedias se desgastan en la parte inferior del espacio del diente. Cuando este espacio está muy desgastado, los rodillos de la cadena se enganchan con la parte superior del diente al entrar y salir de la rueda dentada de la polea intermedia. El desgaste de las ruedas dentadas puede originar cargas de impacto en la cadena. A veces se consigue alargar la vida útil de la rueda dentada desgastada si se le da la vuelta en el eje. Es imprescindible lubricar bien la transmisión por cadena para conseguir que las cadenas tengan la mayor vida útil posible. Para que la lubricación sea eficaz basta con aplicar el lubricante correcto en las zonas que más lo necesiten. El problema fundamental es conseguir que llegue la cantidad suficiente de lubricante limpio a las superficies del rodamiento de los pasadores, los casquillos y los rodillos. Lubricación manual. Se aplica aceite generosamente con un pincel o un pulverizador al menos una vez cada 8 horas. Se detiene la transmisión y la potencia queda bloqueada. La cantidad y la frecuencia deberían bastar para impedir el sobrecalentamiento de la cadena o aparición de decoloración terrosa o óxido de lubricante en las juntas de la cadena. Lubricación por goteo. El aceite cae de forma continua en las aristas superiores de las placas de los eslabones, también llamadas barras laterales, desde el sistema de lubricación por goteo. La cantidad y la frecuencia deberían bastar para impedir la aparición de decoloración
rosa o el óxido de lubricante en las juntas de la cadena. La velocidad del goteo suele oscilar entre 4 y 20 o más gotas por minuto. Se debe tener en cuenta el rozamiento con el aire para evitar que las gotas caigan en el lugar equivocado. Lubricación por baño. El tramo inferior de la cadena pasa por un depósito de aceite en el alojamiento de la transmisión. En funcionamiento, el nivel de aceite debe llegar hasta una línea de pasos de la cadena en su punto más bajo. Lubricación de disco. La cadena funciona por encima del nivel de aceite. El disco obtiene aceite del depósito o lo vierte en la cadena, normalmente con una cuba. El diámetro del disco debe ser el necesario para conseguir una velocidad de rotación adecuada que pueda recoger el aceite correctamente. Si la velocidad es muy alta, podría aparecer espuma en el aceite y producirse sobrecalentamiento. Lubricación por alimentación forzada. El lubricante se aplica a través de una bomba de circulación que suministra a la transmisión por cadena una cantidad constante de aceite. El aceite debe dirigirse al tramo destensado, aplicarse dentro del contorno de la cadena y distribuirse de forma eficaz a lo largo del ancho de la cadena para garantizar que el aceite llegue a toda la superficie de rodamiento. Si es necesario, se puede utilizar un refrigerador y un filtro de aceite. Pero ¿cómo puedo saber qué sistema de lubricación debo usar? La lubricación recomendada viene dada por el tamaño y la velocidad de la cadena, tal como se muestra en la siguiente tabla. A. Rango de lubricación manual. La velocidad máxima de la cadena es V igual a 2.8 veces el paso elevado a la menos 0.56. B. Rango de lubricación por goteo. La velocidad máxima de la cadena es de 7 veces el paso elevado a 0 a la menos 0.56. C. Rango de lubricación por baño de aceite o por disco. La velocidad máxima de la cadena debe ser de 35 veces el paso elevado a la menos 0.56. D. Rango de lubricación por alimentación forzada. Velocidades por encima de la velocidad máxima del rango de lubricación por baño de aceite. Los tipos de aceite. La clase de viscosidad de aceite lubricante de transmisiones por cadena se define según la temperatura ambiente del modo siguiente. Temperatura ambiente entre menos 5 grados y 5 grados se recomienda un aceite BG68 o SAE 20. Entre 5 grados y 25 grados BG100 o SAE 30. Entre 25 grados y 45 grados BG150 o SAE 40. Entre 45 grados y 70 grados BG220 o SAE 50. Relación entre vida útil y calidad de lubricación. A. Cadena sin lubricar en entorno abrasivo con tierra. B. Cadena con lubricación insuficiente. Y C. Cadena con lubricación adecuada. En general, para el montaje de una transmisión por cadena se tendrá en cuenta haber efectuado un montaje con las debidas condiciones de alineamiento, que la totalidad de la transmisión disponga de un sistema eficaz de engrase, que se puedan verificar los eslabones de unión por ser estos la zona más débil de las cadenas. Para seleccionar una cadena es preciso conocer la potencia a transmitir, las revoluciones por minuto del árbol motor y del conducido, y las condiciones de trabajo las cuales harán que la potencia a transmitir sea mayor mediante el uso de un coeficiente. Con esto terminamos por hoy. En los próximos días estaré subiendo a la plataforma el paso a paso para calcular una transmisión por cadena y subiré material complementario. Muchas gracias por asistir a la clase. Que tengan un excelente día.